recogerme en el aeropuerto, me preguntaba que ella no terminaba por entender por qué ella qué había hecho de malo, ella qué había hecho de particular, que había hecho que el gobierno la atacara de esta manera, que en vez de que los criminales estuvieran en la cárcel, ella era la que estaba en la cárcel, y ella no podía comprender el contexto de por qué. Yo brevemente le conté que la misma razón por la que ella estaba en la cárcel es la misma razón por la que los 43 normalistas fueron desaparecidos, por los vínculos del gobierno con el crimen organizado. En el caso de Nestora, en Guerrero, yo tuve información muy puntual en el momento en que los hechos estaban ocurriendo, de que por un lado existen las policías comunitarias, que existen bajo un marco legal, creado incluso por el presidente Ernesto Zedillo. Son policías comunitarias, avaladas totalmente por la sociedad, financiadas por la sociedad, con mecanismos transparentes. No andan en camionetas Lobo de superlujo, no traen la AK-47 o armas con cacha de oro, como vimos en varios grupos de autodefensas ahí en Michoacán. Esto es un asunto totalmente diverso, es un movimiento que realmente proviene del pueblo. Sin embargo, en paralelo, el gobierno de Guerrero, con la anuencia del secretario de Gobernación, en ese momento, estamos hablando de 2013, estaban financiando y haciendo que crecieran unas autodefensas que no venían del pueblo. Unas autodefensas que más bien estaban siendo una especie de brazos armados del narcotráfico. Cuando Nestora Salgado empieza a tocar, sin ella saberlo, porque no lo entendía, algunos intereses del narcotráfico en la zona, es ahí cuando Nestora Salgado se convirtió en un estorbo. Por eso es ella la que está en la cárcel, no los capos que controlan Guerrero. Y esa es prácticamente una historia muy similar a lo que yo me encontré en la historia de los 43 normalistas desaparecidos. Ustedes habrán escuchado la versión oficial, y la repetiré muy brevemente, nada más para tener un poco de memoria y poder hacer la diferencia entre la versión oficial y lo que realmente ocurrió esa terrible noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho públicamente que los normalistas esa noche, el 26 de septiembre, fueron a Iguala a organizar un boicot a un evento político que estaba organizando la primera dama de Iguala, la esposa de José Luis Abarca, y que el alcalde, supuestamente vinculado con el crimen organizado, furioso, en represalia por por este supuesto boicot político, ordena a la policía municipal de Iguala que ataque a los normalistas, que los detenga, que asesine a algunos, que los secuestre, a 43 de ellos, y que después los entregue a 4 supuestos miembros de Guerreros Unidos en un basurero en Cocula, que es una pequeña ciudad que está a media hora de distancia de Iguala, y supuestamente esa misma noche, según esta versión oficial, los 43 normalistas habrían sido asesinados por estas 4 personas y habrían sido quemados durante varias largas horas aquella noche. Según esta versión oficial, el gobierno nunca supo nada de lo que estaba pasando. Según el presidente de la República, según el secretario de Defensa Nacional, según el secretario de Gobernación, ellos nunca supieron del ataque hasta varias horas después. Esta es la versión oficial. Hablan de que este supuesto grupo, que coludido con la policía municipal masacra a los estudiantes, era un llamado grupo que se conocía como los Guerreros Unidos, que supuestamente estaba combatiendo con otro grupo criminal que se llamaba Los Rojos. Yo llevo 12 años investigando el narcotráfico, principalmente en Guerrero, porque era una de las zonas de mayor influencia del cártel de Sinaloa, del cártel de los Beltrán Leiva. Y yo en todos los expedientes que había leído de la PGR, miles de páginas de declaraciones de testigos y de narraciones de eventos, necropsias, diferentes pruebas forenses, nunca habían manifestado la existencia de estos 2 grupos criminales. Y es eso lo que me hace a mí finalmente, además de las marchas multitudinarias y de la protesta de los padres de familia, lo que me hace entrar en el caso. Y lo que hago es una investigación en dos pistas. Una, me allego de todos los documentos, de todo el expediente abierto tanto por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero como por la PGR. Y descubro que en estos expedientes estaba perfectamente claro desde un principio lo que había pasado esa noche.
Estaban las pruebas de balística, estaban los testimonios de los estudiantes, estaban videos grabados por los estudiantes, donde era muy claro quiénes sí habían sido los responsables. En vez de aclarar el tema, a las 72 primeras horas esto se hubiera arreglado y ya sabíamos seguramente cuál fue el paradero final de los estudiantes. En vez de hacer esto, el gobierno lo que hace es empieza toda una maniobra para desviar totalmente la investigación hacia otro lugar. Lo que yo me encuentro en estos primeros documentos es que, bueno, por supuesto los estudiantes nunca tuvieron la intención de hacer ningún tipo de boicot político. Los estudiantes lo que querían hacer era juntar 20 camiones, robar, secuestrar 20 autobuses para ser utilizados en la marcha del 2 de octubre. No sé si ustedes sepan que cada año en México se recuerda la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 a manos del ejército mexicano, por órdenes del presidente de la República, entonces Gustavo Díaz Ordaz. Y estos estudiantes, junto con otros estudiantes de escuelas públicas y privadas en México, cada año organizan una manifestación en repudio de esta situación. Las normales rurales en México son escuelas muy combativas. Y se habían reunido a mediados de septiembre de 2014 para hacer una junta y decir, dividirse las tareas para ir a la Ciudad de México a la protesta, a quién le tocaba qué cosa. Ustedes saben que es muy común el secuestro y robo de autobuses en México por parte de estudiantes. Es un asunto bastante común y nunca había habido una reacción violenta ni del Estado ni de nadie más contra ellos. Parecía ser una práctica tolerada. Por lo que este evento que había pasado en Ayotzinapa rompía por completo esta lógica de eventos que había habido durante años. En el 2013, a la Normal de Tenería, en el Estado de México, le había correspondido recolectar todos los autobuses y todos los estudiantes los usaban para ir a la marcha del 2 de octubre. Ahora, en el 2014, en este reparto de actividades, de responsabilidades, se decidió que la normal rural de Ayotzinapa le tocaba ese año recopilar todos los autobuses. Esta misión quedó a cargo de Bernardo Flores, que es uno de los normalistas desaparecidos. Él era el responsable de efectuar todas las operaciones para secuestrar los autobuses y para obtener gasolina para poder ir al viaje a la Ciudad de México. Durante varios días los normalistas estuvieron secuestrando varios autobuses, más o menos entre el 19 y 22 de septiembre de 2014. Este secuestro de autobuses se había conducido pues con cierta normalidad, me refiero, ellos iban a Chilpancingo, que era donde era el punto más cercano y donde había más autobuses para secuestrar, y lo habían estado haciendo. Me detengo ahí en mi explicación. Entonces descubro que no había habido ningún móvil político. Cuando los estudiantes llegaron a Iguala ese 26 de septiembre de 2014, ya el evento de la señora María de los Ángeles Pineda Villa, de la esposa de José Luis Abarca, había terminado. Pero eran puntos que ni la prensa ni la PGR estaban mencionando. En mi investigación tuve la experiencia de que realmente los medios de comunicación mexicanos y extranjeros fueron muy irresponsables, creo que la gran mayoría, o estuvieron bajo el control del gobierno. Yo durante mi investigación llegué a tener varias discusiones con el titular del programa de periodismo de investigación allí en Berkeley, porque me decía, tú no puedes seguir haciendo esta investigación, no puedes seguir publicando, porque yo empecé a publicar algunos avances de mi investigación en la revista Proceso, y me decía, no podemos seguir avalando esta investigación, porque el New York Times dice una cosa totalmente distinta. Y yo le dije, bueno, el New York Times no sirve de nada. El New York Times no se ha parado en Iguala ni un día. El New York Times no tiene ni idea de lo que está diciendo. El New York Times va a la conferencia de prensa, abre la grabadora, reporta todo lo que está diciendo el New York Times y lo repite y lo vomita en el periódico todos los días. Eso no es una investigación, eso es únicamente estar repitiendo la versión oficial. Así que tuve que estar haciendo mi investigación en contra de las versiones oficiales repetidas hasta por los principales medios de comunicación del mundo. Después, otro punto que yo encuentro cuando estoy en mi investigación de campo es que los estudiantes habían grabado unos videos con sus teléfonos celulares durante el ataque. En mi primer viaje a Iguala,
me reúno con los normalistas y les pido estos videos. Estos videos ellos los entregaron al día siguiente, el 27 de septiembre de 2014, a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. Es decir, la Procuraduría los tenía desde un principio, pero nunca los anexaron al expediente, nunca los mencionaron. Si uno puede buscar en todo el expediente que tiene ahora la PGR sobre el caso, los videos no existen, como si jamás los hubieran entregado a los normalistas. Yo les pido una copia de los videos, me los proporcionan, y en estos videos hay una cosa que es absolutamente clara de lo que dicen los estudiantes. Hay un punto donde está el ataque, donde están los disparos, y uno de los normalistas grita, ya se van los policías, refiriéndose a los policías municipales, que algunos sí habían participado. Se quedan los federales, nos van a querer fastidiar. Cuando yo escucho esto en el video, pues evidentemente me abre totalmente una nueva ventana de investigación. El gobierno estaba diciendo que no habían estado. El gobierno decía que ni siquiera se habían enterado. Entonces empiezo mucho más profunda mi investigación, vuelvo a entrevistar a los normalistas sobrevivientes de esa noche, y ellos narran, sí, estaba la Policía Federal. Y luego vuelvo otra vez al expediente de Guerrero, y ellos habían dicho que estaba la Policía Federal en el ataque desde las primeras declaraciones. Voy a las calles de Iguala a reconstruir la historia, porque este evento ocurrió un viernes 26 de septiembre, en la noche, donde había muchas personas en la calle. Había personas en el Zócalo, había personas en sus casas, había personas en los comercios, había muchísima gente en la calle. No es un evento que haya ocurrido en alguna montaña desierta donde nadie hubiera visto nada. Voy a las calles para tratar de reconstruir la historia. Y los vecinos me hablan, sí, estaba la Policía Federal, me dicen dónde estaban los bloqueos de la Policía Federal. Me hablan directamente, sí, había policías municipales. Los propios estudiantes, el único sobreviviente de un camión donde desaparecieron todos los demás, me dijeron también estaba la Policía Estatal. Yo vi sus uniformes. Cuando nosotros nos estaban disparando en el tercer camión en la calle Juan N. Álvarez, estaba también disparando la Policía Estatal. Voy con los vecinos, me costó muchísimo trabajo porque los vecinos estaban aterrorizados, ellos no querían abrir las puertas. Les estoy hablando de un asunto que efectivamente, como decía Nestora Salgado, tuvo que haber hecho la PGR, una investigación que tuvo que haber hecho el Ministerio Público, y no lo hicieron no porque no sepan investigar, o porque yo sea más lista que ellos, no lo hicieron porque no querían, porque evidentemente ellos habían construido su historia y querían que esa historia fuera la única verdad que existiera sobre el caso. Finalmente logro romper durante varias visitas el silencio de los vecinos y me dan un dato fundamental en la historia. Entrevisto a vecinos que estaban en el Zócalo, entrevisto a la señora que vendía los elotes, entrevisto al señor de la farmacia, entrevisto a un conductor que iba por uno de los puntos donde ocurrió uno de los ataques, entrevisto a vecinos que estaban en sus casas, y todos hablan de una cosa. No solo estaba disparando la policía estatal y la policía municipal, o sea, no solo había personas uniformadas disparando, sino también había personas vestidas de civil disparando contra los autobuses, contra los estudiantes. Yo había pensado en un principio, porque el gobierno había dicho que también supuestamente habían participado miembros del crimen organizado en algunas partes de la balacera. Yo pensé, bueno, deben ser miembros del crimen organizado. Es probable que sea eso, ¿no? Que sean algunos sicarios que hayan estado disparando contra los autobuses. Y entonces me meto más en mi investigación y les pregunto a las personas que describan físicamente cómo eran estas personas que disparaban. Todos empezaron a repetir una y otra vez, es que parecían militares, es que parecían militares, es que parecían militares, en diferentes puntos de Iguala, es que parecían militares. Y a mí me dice, por supuesto, yo dije, pues esta gente no sabe ni lo que está diciendo. O sea, número uno, dice el gobierno que los militares, o sea, según el general Cienfuegos, que es el secretario de Defensa Nacional, no había militares esa noche. El batallón estaba vacío, todos estaban atendiendo un supuesto accidente automovilístico varios kilómetros de distancia. Y pues los militares están uniformados, ¿no? Andan en vehículos oficiales. Esto no tenía ninguna lógica, pero tampoco tenía ninguna lógica de crimen organizado, porque digo, yo he investigado a los propios sicarios y guardias armadas del Chapo Guzmán y serán muy ordenados, pero no les ponen el mismo corte de pelo, ¿no? Entonces, no usan el mismo corte de pelo, ¿no? Esta descripción constante del corte de pelo de estos sujetos que la gente describía, porque ellos, a ver, militares, ¿por qué? O sea, ¿por qué militares? ¿Por qué no? No, por el corte de pelo y o sea, parecían todos como de un mismo modelo, ¿no?
hago una solicitud de información a través de la transparencia a la Secretaría de Defensa Nacional y finalmente descubro que sí, que en todos los puntos de los ataques hubo militares vestidos de civil. Era un organismo, un órgano del Estado que yo no conocía, y me parece que hasta ese momento en México no se conocía, que es un órgano, se llama órgano de búsqueda de información dentro del ejército, que son militares vestidos de civil, que van a hacer diversas tareas de inteligencia en momentos críticos. Y era cuando el coronel del 27 Batallón de Infantería tiene que rendir su declaración ante la PGR, él reconoce que había mandado parte de este equipo a los puntos donde habían ocurrido los eventos. Claro, él no dice disparamos, él dice allá estaban, pero bueno, nada más vieron lo que estaba pasando y se fueron porque les dio mucho miedo, ¿no? Cuando yo veo esto y cuando la gente dice estaban disparando, vuelvo al primer expediente que abre la PGR de la Procuraduría de Guerrero y vuelvo a checar los casquillos y las pruebas de balística. Tenía yo todo el expediente, tengo las fotografías de los autobuses baleados, los casquillos que se recogieron en las calles. Y lo que descubro es que había casquillos que correspondían al calibre de las armas que esa noche portaba el ejército mexicano, que era el G3. De los que hasta ese momento nadie había hablado, ni siquiera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de expertos independientes, nadie hizo caso a los casquillos, que me parece que es un error garrafal. Cuando uno está investigando un crimen, lo primero que tienes que llegar y investigar es las elementales pruebas de balística, elementales, necropsias, etcétera, etcétera, que están a tu alcance. Descubro, bueno, cada cartucho de bala tiene una marca que es irrepetible. Cada fábrica le pone una marca justamente para identificar de quién es el casquillo. Investigando esta información que yo había tenido desde el primer día que obtuve los documentos, descubro que es la fábrica de cartuchos de Industria Militar de la Sedena, estos casquillos que correspondían al calibre que esa noche portaba el ejército mexicano y que ninguna otra corporación que había participado en los eventos portaba. Le hago una solicitud de información a la Sedena y le pregunto, porque bueno, como el gobierno siempre pone de pretexto que los criminales son más listos, ¿no? O más poderosos, o los roban, o los asaltan, ¿no? Yo le pregunté a la Sedena, dime cuántos casquillos de este calibre para esta arma produces al año, fábrica de cartuchos. Dime si estos cartuchos están a la venta, porque efectivamente la industria militar fabrica cartuchos. Y algunos de estos cartuchos están a la venta. Cualquier ciudadano los puede comprar de determinado calibre, siempre y cuando muestre la licencia legal del arma que tiene. Y dime, Sedena, ¿cuántos de estos cartuchos te han robado de 2001 al 2015, que es cuando yo hice mi solicitud de información? Y la Sedena me responde, no te puedo decir cuántos cartuchos produzco, porque es información de seguridad nacional. Solo el ejército mexicano tiene acceso a estos cartuchos, nadie más, no están a la venta, no, ningún ciudadano puede tenerlos, solo el ejército mexicano. Y 3, no me han robado ni un cartucho. Bueno, más claro no puede ser. Las pruebas periciales, forenses, de que el ejército disparó en 2 escenas del crimen, que es la escena de la calle Juan N. Álvarez, donde se aparecieron 23 estudiantes, y el punto donde fue atacado el autobús de los Avispones, un equipo de fútbol, también aparecieron ahí casquillos del ejército. Una vez avanzado en esto, la pregunta era, ¿por qué? Ok, ya estamos viendo que el gobierno mintió, que sí participó la Policía Federal, que sí participó la Policía Estatal, que participaron algunos miembros de la Policía Municipal y que participó el Ejército. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la motivación? Ese era el siguiente paso de la investigación. Vuelvo de nueva cuenta a revisar toda mi investigación y veo que en esta historia hay 2 protagonistas. Mucho más, que su presencia es mucho más persistente que la de los propios normalistas. Y son 2 autobuses. Los 2 autobuses Estrella de Oro, de donde desaparecieron los 43 normalistas. Esa noche, los normalistas viajaban en 5 autobuses. Pero solo desaparecieron los estudiantes de 2 autobuses. ¿Por qué? Yo me lo pregunto, ¿por
o sea, ¿quién elige quién vive y quién muere? Porque unos sí y otros no. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Y vuelvo de nuevo a cuenta las pruebas de balística y veo que efectivamente uno de estos camiones Estrella de Oro estaba totalmente baleado. Se ve que toda la carga de fuego, este autobús tenía 2 autobuses adelante, pero toda la carga de fuego se fue principalmente en este tercer autobús de la calle Juan N. Álvarez. Y luego veo el carro de los avispones, del equipo de fútbol, que no tiene ninguna lógica en nada. La gente no podía entender, bueno, ¿por qué los futbolistas fueron atacados? Decía el GIEI, decía el grupo de expertos que mandó la Comisión Interamericana, es que había la orden de que ningún autobús, la orden de crimen organizado, de que ningún autobús saliera de Iguala. No es cierto. Yo investigué, muchas corridas de autobuses se cumplieron, muchos camiones salieron en esos horarios de Iguala hacia diferentes destinos. No era que había que parar todos los autobuses. Cuando yo hago una comparación entre los 2 autobuses Estrella de Oro y el autobús de los avispones, son exactamente iguales. Son blancos con franjas verdes. Era lo único que explicaba por qué el camión de los avispones había sido atacado de esta manera, a diferencia de los otros autobuses donde estaban los estudiantes. El blanco no eran los estudiantes, el blanco eran los autobuses. Entonces hago una reconstrucción de qué pasó días antes. Estos autobuses, ¿de dónde vienen? ¿Cómo los consiguieron? ¿Cuál es la historia de estos autobuses? Sí, la historia de los normalistas es muy importante, por supuesto, como víctimas, pero ¿cuál era la historia de estos autobuses? Y es ahí cuando retomo a los normalistas que empezaron a hacer las primeras tomas de los autobuses, entre el 19 y 22 de septiembre de 2014. Una reconstrucción de hechos que ni la PGR ni tampoco la Comisión Interamericana han hecho hasta ahora. Y cuando yo empiezo a reconstruir esto, unos estudiantes me dicen, pues es que esos 2 camiones los secuestramos, los tomamos el 22 de septiembre de 2014, ahí cerca de Chilpancingo. Le digo, bueno, ¿y qué pasó? O sea, los toman, ¿y qué pasó? Pues cuando los tomamos, los rodea la Policía Federal y no quiere que se los lleven. Y yo les pregunté, por supuesto, bueno, supongo que esto mismo ocurrió con los otros autobuses. No, los otros autobuses los pudimos llevar como si nada, no, siempre llevamos autobuses, no hicieron nada. Pero cuando tomamos estos autobuses al azar, porque ellos los agarran al azar, de verdad, los agarran a la gente, la bajan, es totalmente aleatorio. Ni el color ni nada, es indistinto. Ni la marca, puede ser Costa Line, puede ser Estrella de Oro, puede ser Estrella Roja, puede ser lo que sea, ellos agarran lo que encuentran. La Policía Federal reacciona distinto con estos autobuses, los rodea. Los estudiantes estaban a punto de rendirse, pues quédate con tus camiones, ¿no? Y llega un grupo de la normal como refuerzos y logran burlar el cerco policíaco y se llevan los 2 autobuses que la noche del 26 de septiembre se convirtieron en el ataúd de estos estudiantes. Estos 2 autobuses se quedan estacionados en la normal de Ayotzinapa durante días. El 26 de septiembre, a la 1 de la tarde, un grupo de estudiantes arriba a Chilpancingo. Cuando ellos llegan a Chilpancingo, ya toda la central de autobuses estaba rodeada por el ejército. O sea, ya todo el escenario para lo que iba a pasar estaba ya predeterminado. Yo investigué, bueno, ¿era normal que el ejército estuviera custodiando una central de autobuses? No era normal. No, era un asunto totalmente, ya se había salido totalmente de la normalidad o de control. Los estudiantes deciden volver a Ayotzinapa y es en ese momento, a las 5:59 de la tarde, cuando deciden, Bernardo y su equipo deciden, es que no vamos a quedar mal de no juntar los autobuses. O sea, aquí no es que podamos decir, ay, no pude juntarlos a los compañeros de las otras normales, ¿no? Entonces tenían el tiempo encima, tenían solo 8 autobuses secuestrados y les faltaban, pues, 12, porque tenían que juntar 20. Entonces esto ya era contrarreloj. Es en ese momento cuando sacan estos 2 autobuses Estrella de Oro y viajan en ellos hasta Iguala, pensando que en Iguala no iba a haber el cerco militar que se habían encontrado en Chilpancingo. Mucha gente dice, es que claro que fueron al boicot político, o iban manipulados por narcotraficantes, por eso fueron hasta Iguala. Sí, Iguala queda mucho más lejos que Chilpancingo. Lo que nadie sabía es que ya en Chilpancingo ya todo un cerco militar y por eso no pudieron quedarse a robar los camiones en Chilpancingo y por eso se van hasta Iguala.
Desde el minuto que mueven estos camiones empieza todo el monitoreo del ejército, del CISEN, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, a través del C4 Chilpancingo y de Iguala. Y eso es una documentación a la que puede tener acceso durante mi investigación. Y es realmente ahí cuando uno se da cuenta que eran los dos autobuses, el blanco, durante todo el tiempo, durante todas las horas, desde que salen de Ayotzinapa, pues hasta que ocurrió la desaparición de los normalistas. Yo estuve dando esta explicación. Los padres de familia fueron a México a finales de noviembre para pedirme que fuera yo pues más que a presentar mi libro, más bien como a rendir un informe, como explicarles justamente toda esta información que yo había ido acumulando y que hasta ese momento nadie les había dado, ¿no? Cuando yo voy, uno de los padres de familia se levanta y dice, porque hubo polémica, los estudiantes estaban muy molestos en un principio con lo que yo estaba señalando de que ellos habían secuestrado estos dos autobuses. Los dos autobuses estaban cargados de droga. Los dos autobuses que ellos secuestraron en Chilpancingo ese 22 de septiembre de 2014 iban cargados con un cargamento de heroína de más de $2 millones de valor. Ellos no lo sabían. Y hubo una polémica con ellos porque ellos decían, es que usted nos está acusando de ser narcotraficantes. No, la zona es una zona de conflicto, la zona de Guerrero es un paso, bueno, el estado de Guerrero es un punto fundamental en la producción de amapola, de donde se extrae la heroína. Y esta heroína llega hasta Estados Unidos a través de diferentes cadenas de transporte, y las líneas de autobuses están involucradas en esto. Cuando yo hablo de esta investigación, uno de los padres de familia se levanta y dice, ahora entiendo por qué mi hijo, uno de sus hijos sobrevivientes, le dice que en cuanto ellos salen de Ayotzinapa, inmediatamente hay una serie de motocicletas que los está siguiendo durante todo el trayecto, hasta Iguala. Había un monitoreo pues para que la droga no se perdiera, para que no llegara alguien a robarla o qué sé yo. Finalmente, para terminar esta investigación, yo no sabía, entendía yo que el blanco eran los camiones, pero yo tampoco entendía por qué los camiones. Finalmente, que llevo yo más de 12 años investigando el crimen organizado, en Guerrero particularmente, tengo contacto con un grupo criminal, con un informante de un grupo criminal que ha sido mi informante durante varios años. Y este informante es el que me termina de cerrar la pinza de lo que pasó. Él me afirma que, bueno, que en estos autobuses había este cargamento de heroína con un valor de más de $2 millones, que este grupo criminal al que le pertenecía la droga no era ni Guerreros Unidos ni Los Rojos. El capo responsable de esto es un hombre que no está detenido ni vinculado con el caso de Ayotzinapa, y que ha tenido la protección del gobierno, del ejército particularmente, durante varios años, porque era un hombre que trabajaba muy cerca de los Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva y todo este grupo criminal que durante décadas ha controlado el estado de Guerrero. Entonces, no estamos hablando de un grupito menor de pistoleros, estamos hablando realmente de un grupo criminal importante, de altas esferas. No estoy diciendo que este hombre sea como un Chapo, pero este hombre tiene un poder muy, muy, muy importante y tiene un negocio muy importante de trasiego de droga de México a Estados Unidos. Este capo se entera de que sus camiones estaban en movimiento, le ordena al 27 Batallón de Infantería, al coronel, salir a rescatar su mercancía a como diera lugar. Y es ahí como el ejército, junto con la policía estatal, junto con la policía federal, junto con la policía municipal, coordinan este evento. Cuando el gobierno decía, es que el presidente municipal con su policía municipal, en Guerrero, en Iguala particularmente, había 5 oficinas policíacas, 5 oficinas de fuerza pública, el 27 Batallón de Infantería, la base de operaciones mixtas de la PGR, una base de la Policía Federal, una base de la Policía Estatal y una minúscula Policía Municipal. Era evidente que quien tenía el mando, de acuerdo a los propios documentos internos del C4, no era el presidente municipal ni su minúscula policía municipal. Era el ejército mexicano quien tenía ahí la batuta, quien coordinaba. Tuve acceso a fotografías de los eventos, porque empecé a hablar con familiares de policías municipales y me decían,
O sea, nosotros no teníamos ninguna autoridad en Iguala. Aquí quien tenía la autoridad en las reuniones, en las decisiones, era el ejército. Y yo decía, bueno, pues usted puede inventar cualquier cosa, ¿verdad? A mí no me consta. Me mandaron fotografías de estos eventos, de las salas de reuniones donde evidentemente pues todo era verde y algunos policías federales, algunos policías estatales y algún policía municipal, pero era evidente que estas juntas de reunión para planear todo lo que se refería a seguridad pública en Iguala estaba totalmente controlado por el ejército mexicano. Finalmente, el ejército ejecuta la operación y en un principio iban únicamente por los autobuses. Entre las 9:30 y 10:30 de la noche del 26 de septiembre, durante las balaceras para detener a los autobuses, porque si uno ve los balazos principalmente iban a las llantas, o sea, para que totalmente se detuvieran, para que ya no pudieran circular y por supuesto después a las ventanillas y ese tipo de cosas, pero principalmente iban, en un principio iban solo a las llantas para que se detuvieran. Cuando los militares empiezan a hacer la operación de recoger, de rescatar la droga, es ahí cuando supuestamente los estudiantes que iban en estos autobuses se dan cuenta de la operación. Y es ahí donde estos militares, junto con los otros elementos, deciden la desaparición, para que no quedaran testigos de sus vínculos con el narcotráfico. Y es así como hasta este momento no sabemos dónde están los normalistas desaparecidos. Pero no hay la menor duda de que el gobierno de México sí lo sabe. Después de que ocurren estos hechos en Iguala, yo les decía que el gobierno tuvo la oportunidad de haber resuelto el caso en 72 horas. Hubo un ministerio público que evidentemente entendió lo que estaba pasando y empezó a pedirle el armamento al ejército y el armamento a la Policía Federal, porque por supuesto quería hacer peritajes. Me estoy refiriendo que esto se los pidió el 27, 28 de septiembre. Es decir, para que este ministerio público, un ministerio público local de Iguala, quería hacer los peritajes a las armas, así como les habían hecho los peritajes a armas de la Policía Municipal para saber quiénes habían disparado, que es una operación elemental. El ejército y la Policía Federal nunca le enviaron, nunca le entregaron ni la lista de armas, ni le dejaron al Ministerio Público hacer el peritaje a las armas para saber qué arma había disparado. El gobierno lo que hace es toda la operación de encubrimiento de Estado. Yo diría que esa operación de lo que ocurrió esa noche no es exactamente un crimen de Estado. Es el crimen de unos malos funcionarios públicos coludidos con el narcotráfico. Estamos hablando entre 40 a 50 funcionarios públicos. El nombre de cada uno de ellos está escrito en el libro. Porque yo fui investigando nombre por nombre todas las personas que participaron. Lo que sí fue un operativo de Estado es la protección a estos malos funcionarios públicos. Después de mi investigación, para mí es muy difícil entender qué parte fue peor. Evidentemente lo que pasó esa noche es una tragedia, la desaparición de estos 43 normalistas. 3 fueron asesinados, 3 fueron baleados esa noche. Pero después tenemos una lista de más de 100 detenidos entre policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula, algunos supuestos miembros de Guerreros Unidos, en su gran mayoría maestros, albañiles, gente que iba pasando por ahí, gente que agarraron en la calle y subieron y torturaron. Y estas personas sufrieron brutales torturas para firmar confesiones de crímenes que nunca cometieron. El gobierno hizo esto para finalmente crear esta supuesta verdad histórica y que nadie supiera lo que realmente había pasado esa noche. Cuando yo empecé a reportar en mis reportajes que había habido estas torturas masivas, al principio la verdad es que la gente, hubo muchas críticas, ¿no? De que yo estaba protegiendo a criminales, ¿no? La verdad es que yo no estaba protegiendo a nadie, estaban los peritajes muy claros de que habían sido brutalmente torturados. Yo no soy médico, pero fui con médicos que podían interpretar estos peritajes. Finalmente, la ONU abrió, después de mis primeros reportajes, una investigación totalmente paralela solo sobre la tortura. Y hoy tiene estos casos en La Haya. Y está reclamando al gobierno de México esta tortura masiva que consistió en no solo la típica bolsa de asfixia, sino toques eléctricos en todas las partes del cuerpo y sobre todo el uso de la violación sexual como método de tortura a hombres y mujeres detenidos para obligarlos a firmar confesiones de crímenes que no cometieron. Por eso, aunque el gobierno de México
tiene más de 100 detenidos en la cárcel, no encuentra a los estudiantes. Porque ninguno de ellos sabe qué pasó. Porque ninguno de ellos participó. Yo ignoro si alguno de ellos sea un criminal o tenga algún tipo de nexo diverso. No lo sé. Que cada persona sea juzgada por sus delitos. Pero ese delito no lo cometieron. Y el gobierno los está acusando de un crimen del que son inocentes. Después de terminar mi investigación, y con eso termino para empezar con sus preguntas y respuestas, tuve conocimiento. Por supuesto que sabía que decir eso públicamente iba a ser bastante, que había sido el ejército, que había sido la droga, iba a ser bastante polémico. Bueno, pues finalmente eso había resultado en investigación, y yo había terminado mi libro, lo iba a publicar. Me entero que la PGR, que hay un funcionario interno, como el área de asuntos internos de la PGR, hace su propia investigación interna sobre la investigación, sobre todo el expediente de Ayotzinapa. Pude hablar personalmente con una de las personas involucradas en esta investigación. Y pese a estar amenazado de muerte y haber tenido que renunciar a su cargo, me dio acceso a estos documentos. Y en estos documentos llega prácticamente a las mismas conclusiones que yo. Está exigiendo las conclusiones de este largo expediente de más de 1100 y tantas páginas que hoy cualquiera puede consultar. Yo creé una página de internet que se llama verdaderanochedeiguala.com, donde estoy subiendo los principales documentos que avalan mi investigación. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, este documento, que es muy valioso. Y en este documento, el visitador general y 7 fiscales que lo firman, llegan a la conclusión de: se tiene que investigar de nueva cuenta a estos 2 autobuses Estrella de Oro. Se tiene que hacer una inspección, no sé con qué técnica refiere ahí, para descubrir si no tenía compartimientos secretos donde se escondía la droga. Se tiene que investigar al capitán José Martínez Crespo, que es uno de los infames protagonistas de esta historia, que encontrarán su historia en el libro, de todo lo que hizo esa noche. En este expediente de la PGR están exigiendo que se le investigue por relaciones con el crimen organizado. Se está exigiendo que a todo el 27 Batallón de Infantería se le investigue no solo por omisión, sino por acción. Es decir, por su participación. Se está pidiendo la detención de varios policías federales. Se está pidiendo también la detención e investigación de policías de la PGR, de elementos de la PGR, de la base de operaciones mixtas de las que yo le había hablado, de que también participaron esa misma noche durante todos estos eventos. Y finalmente están diciendo en este expediente que los eventos del basurero nunca existieron, que los estudiantes nunca fueron ni asesinados ni quemados en este basurero, y que los hallazgos de los restos de uno de los estudiantes en el río San Juan, que supuestamente con esto el gobierno quería cerrar el caso, fue totalmente manipulado. Este expediente, que ahora es público, el señor Enrique Peña Nieto ordenó que se mantuviera en secreto para siempre, junto con una investigación interna que también se hizo a otro infame protagonista de esta historia, que se llama Tomás Herón de Lucio, que es uno de los hombres más cercanos al presidente y que en ese entonces era titular de la Agencia de Investigación Criminal. En este expediente también vienen los nombres de todos los torturadores. Y viene que efectivamente las personas que yo había estado investigando que habían sido torturadas, ya en este expediente se afirma categóricamente que sus detenciones fueron arbitrarias, y vienen los nombres de los torturadores, los cuales también podrán encontrar nombre por nombre en este libro de la verdadera noche de Iguala. Estas personas, el gobierno realmente pensaba que después de haber aterrorizado a todas estas familias, a los torturados, iba a poder de esta manera esconder su crimen. Hoy el gobierno, para él este libro es muy incómodo. Una de mis principales fuentes de información fue amenazada de muerte después de la publicación por nuestros altos funcionarios públicos. Yo fui acosada, hubo un intento, no sé si de atentado, de amedrentamiento, el 1 de diciembre del año pasado en la Feria Internacional de Guadalajara, cuando presenté este libro. Los abogados de los estudiantes ya presentaron el libro ante la PGR y lo metieron como parte de la investigación para que la PGR tenga que forzosamente indagar lo que yo estoy afirmando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en diciembre pasado, también le ordenó a la PGR investigar al ejército mexicano en función de lo que ya había descubierto en mi investigación. El tema es que difícilmente el gobierno mexicano va a moverse voluntariamente de esta versión oficial. El gobierno de México hoy no puede cambiar la versión oficial. Si los eventos de Cocula nunca pasaron, y si las pruebas de los restos de Alexander Mora, el único estudiante desaparecido que se supone que se encontraron sus restos en el río Cocula, si estos eventos del río Cocula, si todas esas pruebas fueron manipuladas, estos restos de Alexander Mora es la principal prueba de culpabilidad contra el gobierno de México, de que ellos sí saben lo que pasó y ellos sí saben dónde están. Gracias. Vamos a pensar un poco en toda la información, vamos a digerir todo esto. Un recesito para respirar aquí un momento. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no también? Acuérdense que tenemos libros ahí atrás, si quieren comprar el libro para que Anabel los firme al final sería bueno. Bueno, vamos a abrir, tenemos tiempo limitado, me gustaría abrir una ronda de preguntas de parte del público, vamos a acumular unas 3 o 4 y luego darle la oportunidad a las presentadoras para que hagan. Adelante, Rubén. Gracias a las presentadoras, a ver, no me quiero atravesar aquí en la cámara. Gracias, Anabel, por estar aquí, por tu trabajo. Tengo un par de preguntas sobre el libro. Una de ellas es, en la narrativa que nos planteas de cómo sucedieron los eventos, una cosa que a mí me llama la atención es que parece haber como una especie de uso excesivo de fuerza, no nada más lo digo por lo que sucedió en los asesinatos o las desapariciones de estos estudiantes, en relación a el hecho de que eran 2 camiones y algunas docenas de estudiantes que no iban armados, ¿no? Entonces esto al público común y corriente, al lector común y corriente, le parece como una especie de sin sentido hasta cierto punto, sobre todo si estamos pensando en militares, en gente del aparato de seguridad del Estado, que con quizá menos recursos, un uso menos abrumador de fuerza, ¿no? Hubiera podido recuperar ese cargamento de droga. Entonces quería nada más plantearte esto, es la primera pregunta, comentario, a ver qué nos puedes decir al respecto. Y la otra cosa que también me llama la atención es que el encubrimiento que realiza el Estado, como tú dices, el crimen de Estado está realmente en encubrir lo que sucedió. Parece haber tenido un costo político muy alto para el Estado. Si lo pensamos desde el punto de vista de las movilizaciones internacionales que ha habido, internas que ha habido, la multitud de investigaciones, es un tema que ha sido en muchos sentidos el dolor de cabeza constante del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y realmente fue el inicio de una especie de prolongada crisis, ¿no?, política de este gobierno. Entonces, ese costo político puede ser una cosa que quizá no se calculó, ¿no? Pensaron que a los pocos días se le iba a olvidar a la opinión pública y a los periodistas y a todo el mundo lo que estaba sucediendo ahí. O puede ser que, bueno, finalmente no les importaba. También parece un poco excesivo el encubrimiento respecto de posibles formas en las cuales se hubiera podido lidiar con esta situación y no nada más encubriéndola. Entonces también me gustaría escuchar tu reacción al respecto. Sí. ¿Otras preguntas? A ver, vamos a acumular una serie para que podamos tener un buen diálogo. Adelante. Buenas tardes. Yo quería saber qué sentido hacen los normalistas de los hechos ocurridos. Sobre todo, ellos tienen una larga historia de activismo político, digamos, en contracorriente al gobierno, y ya explicó usted que esta versión de los camiones como blancos
como blancos al ataque no fueron del todo bien recibidos. Quiere saber entonces cómo hacen ellos sentido de este evento. ¿Una otra pregunta? Bueno, comencemos con... A ver, aquí... A ver, adelante. Sí, si quieren... Perdón, no me puedes para Ok. Adelante. Esto que usted se pregunta, estas dos preguntas del exceso de fuerza y el costo político, son dos cosas que por supuesto yo me estuve preguntándome a mí misma durante todo este tiempo. No hay que olvidar una cosa. El ejército mexicano se ha convertido en un instrumento mortal. Son perros sin control, fuera de control. Y el evento que ocurrió en Tlatlaya, apenas unos meses antes, 3 meses antes de los eventos de septiembre de 2014, son el perfecto ejemplo. Usted recordará que en Tlatlaya, Estado de México, en junio o julio de 2014, si no me equivoco, los medios de comunicación amanecieron con un boletín de prensa donde había 21 personas asesinadas, supuestamente producto de un enfrentamiento entre narcotraficantes y malas personas con el heroico ejército militar. Y esa era la versión que había permanecido, ¿no? Eran malos, sí, que los masacren, eran malos, ¿no? Nadie empezó a hacer la cifra, 21 bajas de aquel lado y ninguna del ejército. Bueno, ¿qué tipo de enfrentamiento es ese, no? Pero bueno, nadie se hace estas operaciones, porque el problema es que el ejército mexicano lleva tantos años en la calle, bajo el pretexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, que ellos fueron aumentando y aumentando y aumentando el abuso de la fuerza indiscriminada contra ciudadanos comunes y corrientes, ¿eh? No sé si usted recordará el evento que pasó en Monterrey en el sexenio de Felipe Calderón, contra unos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Los masacraron en pleno campus. Yo diría, ¿a quién se le ocurre este exceso de fuerza? Bueno, porque fueron agarrando esa impunidad y entre más impunes fueron, más exceso de fuerza sintieron que podían usar. En aquel caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, muchachos brillantes, de buenas familias, me refiero de familias pudientes, aún a ellos les sembraron las armas, ¿por qué no? De que ellos habían disparado. Finalmente se descubrió, gracias a la defensa de sus familias, de que no, eso nunca fue un combate, ni los estudiantes dispararon, sino que fue el ejército que llegó y los confundió, se les dio la gana de masacrarlos, ¿no? Lo de Tlatlaya pasó lo mismo. Después hubo un grupo de dos periodistas en particular, uno de Square y uno de AP, que van al lugar de los hechos, porque por supuesto hay que ir al lugar de los hechos a ver, y se dan cuenta de una pared llena de perforaciones de balas salpicada de sangre. Pues eso parece un paredón, un campo de fusilamiento, eso no parece una batalla. El ejército mexicano, un día antes del 26 de septiembre de 2014, después de meses de haber negado, no hicimos nada, tuvieron que emitir un boletín de prensa para decir sí. Sí hubo esta ejecución sumaria de estas 21 personas en Tlatlaya. Era un escándalo internacional. Eso responde a mi pregunta del uso del excesivo de la fuerza. Así se las gastan. Ya es una costumbre del ejército. Esta guerra contra el narcotráfico los ha hecho de verdad perros fuera de control. No distinguen. 1, 2, 3, armados, desarmados, es lo mismo, ¿no? ¿Por qué el Estado los protege? Si el ejército mexicano apenas un día antes había tenido que reconocer, después de 3 meses de haberlo negado, sí, nosotros matamos a los 21, iban a decir, ¡ay, también desaparecimos a 43 y matamos a 6 civiles y íbamos por los camiones de droga! El gobierno no iba a hacer eso para nada. Es la única lógica que yo le encuentro. Yo he hablado con asesores del presidente. ¿A quién se le ocurre? Y él me ha dicho, es que evidentemente, ahora pasado el tiempo, era más barato haber metido a la cárcel a esos malos funcionarios públicos que haber hecho el encubrimiento de Estado. ¿Por qué el presidente tenía que encubrir al ejército mexicano? Porque el presidente Enrique Peña Nieto es el único que sostiene. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto, desde hace varios meses, tiene un índice de popularidad mínimo. Lo único que lo mantiene sólido es el ejército. Si el presidente se pelea con el ejército, su mandato desaparece. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo asesores con los que yo he comentado. Y me parece que es por eso, esta razón de, en vez de hacer una limpieza, poner un buen ejemplo internacional, estos son malos funcionarios públicos, no es la Sedena, no son todos los militares, no son todos los policías federales, porque es verdad, esa noche no eran todos, era un puñado. Después vino la operación del Estado, donde sí ya fue el secretario de Defensa Nacional,
donde fue el propio presidente de la República. Pero hasta esa noche no culpó de malos funcionarios públicos. Pareciera que la desesperación en la que se encuentra el gobierno, esta dependencia al ejército, los ha mantenido de tener que llevar esta mentira histórica hasta estas consecuencias. Respecto al crimen organizado, respecto a la lógica del crimen organizado, y es una cosa que yo me pregunté muchas veces y se los pregunté a ellos, a los criminales. ¿De verdad? O sea, 2 camiones con un cargamento de heroína de $2 millones, si les incautan miles y miles, ¿no? No pierden millones y millones de dólares en los incautan. O sea, ¿cuál es la lógica de esto, no? O sea, ¿de verdad la vida de 43 personas vale $2 millones, ¿no? Y el tema es que es nuestra lógica de nosotros como personas normales. Pero en la lógica del crimen organizado, $1 es $1. Y lo que me dijeron estas personas número uno, es una cuestión de disciplina. Tú no puedes pedir que alguien te llegue a robar droga, y menos unos muchachos. Sabíamos que no sabían. Pero si les permitimos que ellos nos roben la droga, pues va a venir todo el mundo aquí a hacer un saqueadero, ¿no? Número uno. Y número dos, es una cuestión de disciplina, de control de plaza. Eso es lo que vale hoy la vida en México. Por esta guerra falsa de crimen organizado, donde la diferencia entre el Estado y el narcotráfico es prácticamente inexistente, donde son prácticamente la misma cosa. Respecto al tema de la reacción de los estudiantes, fue una larga tarde, estuvimos discutiendo, estuvimos hablando, ellos decían, no, es que esos camiones, es que esos camiones los teníamos desde hace meses. Pues yo les saqué el acta, la verdad, o sea, les dije, a ver, hay un acta de la compañía de camiones Estrella de Oro, porque sí, ellos levantaron una denuncia penal por el secuestro de los autobuses. Y en esta acta la levantaron el 25 de septiembre de 2014, es decir, un día antes de los hechos. Y en esta acta ellos van poniendo la narrativa de qué día fueron secuestrados los diferentes autobuses, los 8 autobuses que ya los estudiantes tenían. Y viene ahí la fecha de cuando habían sido tomados estos autobuses. Finalmente, la verdad es que esta presentación en Ayotzinapa fue una presentación yo creo que muy útil para ambas partes. Al final los estudiantes me agradecieron la investigación. Y al final las madres de estos muchachos, llorando también me agradecieron que finalmente alguien les había explicado algo que ellos hasta ese momento no sabían. Y voy a decir otra cosa. Cuando el gobierno empezó a criminalizar a estos muchachos, porque ustedes recordarán que pensaban así que si estaban involucrados con los rojos, con Guerreros Unidos, que si iban armados, que si habían permitido que se subiera gente de narcotráfico a los camiones para tomar la plaza de Iguala. Antes de que yo me presentara ahí en Ayotzinapa, un padre y una madre de familia se acercó a verme en privado allí en la Ciudad de México. Y con lágrimas en los ojos me preguntaron, ¿mi hijo es narcotraficante? ¿Sus compañeros son narcotraficantes? ¿Por eso pasó lo que pasó? ¿Tú te puedes imaginar el dolor de un padre pensar no solo el hijo desaparecido, sino que además el hijo un criminal? Y yo les dije claramente, no, y yo investigué esa parte. Yo investigué con el grupo criminal, oye, los estudiantes, ellos no tenían ni idea. Si los estudiantes hubieran en narcotráfico y hubieran sabido que ahí había $2 millones, ni de locos mueven los autobuses. Ya llaman a Chapo Guzmán, al Mayo Zambada o a alguien para que vaya a recoger la mercancía. Ni de locos lo hacen. Evidentemente ellos no tenían ni idea de lo que venía en los autobuses, no tenían ni idea. Y finalmente, cuando los padres de familia me agradecieron, entendí que parte de la gratitud era, me alegra saber que mi hijo no era un criminal. Preguntas. Ajá. Sí, yo tengo 2 preguntas. El exgobernador Aguirre, Ángel Aguirre, la familia Barca y luego el rostro de Julio. La situación, o sea, ¿qué pasó ahí? El desallamiento. Sí. Bueno, en el tema de, este Aguirre, aunque era un gobernador supuestamente del PRD, es amigo personal íntimo de Enrique Peña Nieto. Yo me puse a investigar y les voy a dar esta pequeña estampa, esta pequeña fotografía que creo que habla de cuál es la relación de Aguirre con Peña Nieto.
Cuando Peña Nieto le pide la mano a su esposa, esta señora actriz, para que se case con él, lo hace en una fiesta que organizó Aguirre. Es decir, son uña y mugre este par. Evidentemente, Aguirre desde un principio empieza a manipular la investigación, la indagatoria de Iguala, cuando este Ministerio Público está como ahí con un olfato elemental, siguiendo como la ruta, cambia de manos la averiguación previa y detienen a unas personas el 3-4 de octubre y los torturan ahí en la Fiscalía General de Guerrero, y son los supuestos primeros miembros de Guerreros Unidos que confesaron sí, nosotros fuimos, ¿no? Para desviar ya inmediatamente la investigación. Así que él estuvo de acuerdo absolutamente en desviar la información de la verdad, porque además la policía estatal había participado activamente también en estos eventos. Respecto a José Luis Abarca, pues me parece que era como el chivo expiatorio perfecto. Era un tipo, pues sí, parecía antipático, ¿no? Su esposa, efectivamente, es cierto, estaba vinculada con sus hermanos, habían sido narcotraficantes, ¿no? Yo conozco el expediente de sus hermanos, lo he leído muchas veces, mucho antes de este caso, por las investigaciones que yo había hecho. Y la verdad es que en estos expedientes yo nunca había encontrado ni el nombre de Abarca ni el nombre de su esposa como parte de la delincuencia organizada. Yo hasta el momento, si me preguntas, yo no sé si José Luis Abarca y su esposa estén involucrados en delincuencia organizada, en lavado de dinero, narcotráfico, no lo sé. No hay pruebas fehacientes sobre eso. Hasta ahorita, a este momento, ya más de 2 años del caso, el gobierno no le ha podido ni siquiera asegurar ninguna casa, ni ninguna compañía, ni nada, porque no ha podido encontrar un solo peso sucio en sus cuentas bancarias y en la conformación de sus negocios. Entonces, pues yo me quedaría con eso. Y evidentemente él esa noche, aunque hubiera sido muy malo, aunque hubiera odiado a los estudiantes, aunque hubiera querido masacrarlos a todos, jamás hubiera podido hacerlo, porque él no era la autoridad en el municipio. Él era un peón, era un elemento ahí de adorno. Realmente quienes eran la autoridad era toda esta presencia del gobierno federal que ya he señalado. ¿Y cuál era lo de Julio? Lo de Julio es interesante, y yo la verdad, yo no termino todavía de comprenderlo. Quisiera yo ser prudente, ser cauta al respecto. Sé por sus compañeros, por la información que tienen sus compañeros de él. Sé que él esa noche fue uno de los primeros que empezó a grabar con sus teléfonos celulares. Sé que Julio es el único que desaparece, que no estaba en ninguno de los 2 autobuses. Desaparecieron 43 estudiantes de los autobuses. Él desaparece también esa noche, pero él no iba a bordo de los autobuses. Él desaparece en otro momento corriendo de una última balacera que hubo allí en Iguala. Y bueno, eso es lo que tendría que decir. Este asunto de desollado o no desollado, me parece que no tiene que ver con lo que el gobierno quiso decir de crimen organizado, la marca del narco. No, me parece que tiene que ver tal vez con algo mucho más complicado que yo misma no termino de terminar mi investigación para poder afirmarlo. ¿Preguntas? ¿Y qué destino final tuvo el cargamento de la droga? Bueno, sí, el cargamento fue recuperado. Los militares violaron la escena del crimen y los militares subieron más de una vez a los autobuses. Están las pruebas, los testimonios, incluso de las propias contradicciones entre las declaraciones de los militares. Subieron a los 2 autobuses en más de una ocasión sin ninguna supervisión de nadie. Entonces, la información que yo tengo es que el cargamento de droga sí fue recuperado. ¿Llegó a Chicago? Eso no lo sé. Fíjese que yo no sé, yo sigo investigando esto, pero no, yo creo que esa droga... Bueno, este capo en particular, no trabaja solo en Chicago, trabaja también en Atlanta, trabaja en otras zonas. Es difícil saber dónde quedó esta droga, es complicado, pero no hay zona. Este narcotraficante que controlaba esta zona no solo mandaba droga a Chicago, mandaba droga también a otras partes de Estados Unidos. Adelante. ¿Y cuál es la esperanza para la justicia en México cuando lo que es la prensa internacional está consumida con todo lo que es Trump?
Bueno, yo es una de las cosas que también me pregunto, ¿no? Hacer este tipo de investigaciones implica mucho tiempo, implica muchas cosas como persona, ¿no? Y luego yo también me pregunto, bueno, ¿esto para qué, no? Bueno, por supuesto, darle verdad a los familiares, creo que es una cosa de elemental justicia, ¿no? Creo en una justicia histórica, ¿no? Hay este libro, que la gente lo lea, que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Creo que hay una parte que me toca a mí como periodista, pero hay una gran parte que le toca a la sociedad. Y es justamente esto, es evidente que el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere, no le importa, al contrario, le preocupa que haya justicia sobre este caso. Y yo el año pasado participé en una conferencia en Ginebra donde conocí a un procurador, el procurador de justicia antimafia de Palermo, Roberto Scarpinato, que propuso públicamente ahí en Ginebra constituir una corte internacional, que la ONU constituya una corte internacional para el gobierno de México sobre estas violaciones graves a derechos humanos. Y yo creo que es algo que tiene que suceder. Y yo creo que es algo que no solo le corresponde a los mexicanos exigir, sino debe haber una comunidad internacional solidaria y juntos exigir sobre esto, ¿no? Y el caso de Ayotzinapa es un caso muy, muy específico. Están tres derechos humanos internacionales violentados por el gobierno mexicano. Por supuesto, la desaparición forzada, la violación al derecho a la verdad, y por otro lado, pues las torturas masivas que hubo en el caso, ¿no? Entonces me parece que hay un caso para una corte internacional, pero es la sociedad la que debe buscar eso. El problema es que la sociedad mexicana está en un momento lleva años en un momento muy crítico, de una apatía ilógica, de un conformarse, convivir con la muerte, la injusticia todos los días, que nos ha vuelto insensibles. La gente no termina de comprender, la gente se cansa, estos padres de familia que siguen buscando a sus hijos, que hacen sus marchas, que porque ya no se olvidan de ellos, ¿no? El tema es que más valdría que ni ellos ni nosotros nos olvidemos de ellos, porque estamos condenados a que si este caso no se resuelve, pues el próximo secuestrado, el desaparecido o torturado podemos ser cualquiera de nosotros, los mexicanos que estamos allá. Vamos a ir cerrando la última pregunta. Adelante, por favor. Te quiero preguntar algo especial para ustedes. Ustedes como humanos, como mexicanos, ¿cómo se protegen contra toda esta inseguridad? Bueno, primeramente creo que la protección nuestra son ustedes. El hecho de que estemos visibles y aquí ante ustedes, esa es la protección más grande que creo que tenemos. Pero también yo dejo algo que quiero que sea de mí, es que ustedes, o toda la sociedad, los estudiantes, son los que tienen que exigir la justicia, que vayamos juntos de la mano, que no dejemos pasar todo esto, que no se olvide, que sean ustedes los que exijan el respeto a los periodistas, porque principalmente a los independientes, a los que no están ahí como Televisa y toda esa basura, porque es la única forma que podemos tener un poquito de verdad. Entonces yo creo que nos falta a nosotros hacer ese trabajo más fuerte y exigir a nivel internacional y principalmente yo tengo mucha confianza en los estudiantes, que exijamos esa justicia para todos, que caminemos de la mano, que consolidemos esa lucha, pero juntos, desde aquí. Por eso yo estoy haciendo un trabajo muy fuerte aquí internacionalmente, ya que no se me permite estar en mi estado. Quiero que de aquí todos nos organicemos y seamos los defensores de nuestra gente que se atreve a denunciar esta investigación. Imagínense, si no la hace gente como ella, nunca vamos a saber la verdad y nos quedamos solamente con esa historia que nos venden. Entonces es bien importante mantener y darles pues ese acompañamiento y seguimiento a nuestros luchadores y defensores y periodistas. Bueno, pues como periodista es un contexto muy, muy, muy complicado. Tú sabes que México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Van más de 110 periodistas muertos. Simplemente el año pasado asesinaron a 16, solo el año pasado. Entonces estamos hablando de un contexto muy,
muy difícil. Yo, bueno, estuve aquí en Berkeley 2 años, para mí eso fue como una manera de protección. Yo regresaba a México 1 o 2 veces al mes para hacer esta investigación, pero tenía mi familia, mis hijos en Berkeley y me sentía segura, ¿no? Ahora el programa de Berkeley terminó y en agosto del año pasado tuve que regresar de nueva cuenta a México. Y pues es una situación bastante complicada, porque yo por supuesto amo a mi país, pero yo sé que ahí no hay vida para mí. Yo sé que ahí la gente o los hombres de poder me quieren muerta o callada. Y también sé que hay una sociedad que se olvida. Yo sé que se les va a olvidar. Yo sé que si algo me pasa o me masacran o me violan, como ha ocurrido con otros periodistas, a lo mejor va a ser una nota de 1 o 2 días y la gente lo va a olvidar. Lo bueno es que yo no hago mi trabajo para ser recordada. Yo hago mi trabajo porque creo en esto. Ya había muchos periodistas que creemos en esto. Y para mí esa es mi principal protección, saber que estoy haciendo lo correcto. Bueno, en el caso de las defensoras de derechos humanos, igual que las mujeres periodistas, también hay un gran listado, ¿no?, de compañeras que han sido asesinadas del 2010 a la fecha, al menos 41, ¿no?, de diversos estados del país. ¿Y qué pasa con eso? Que la mayoría de los casos están impunes, ¿no? Es un mensaje que se le manda también a la sociedad o a los propios agresores que vienen de todas partes, ¿no? Desde las empresas, los políticos, los propios caciques del pueblo, ¿no? De decir, no pasa nada, puedes matar a quien sea y pues como dice Anabel, ¿no? Sembrará 1 día, 2 días, pero al otro día se olvida. Entonces, para mí una labor fundamental es el reconocimiento del papel que tienen y que tenemos las defensoras de derechos humanos. Es una labor que no es para nosotras mismas, ¿no?, sino es una labor de aporte a la sociedad, de construir, de transformar socialmente nuestro entorno más inmediato, pero también una apuesta para el sistema político, capitalista, machista, racista en el que vivimos no nada más los mexicanos, sino también aquí en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, el reconocer esa labor de las defensoras, de los periodistas que, como digo, no atentan contra un derecho nada más de nosotras, ¿no?, de que es el ejercer el derecho a defender los derechos humanos, sino más bien atentan también al derecho de información, en el caso de la sociedad o de los periodistas, a la libertad de expresión y otros impactos que no son, como decía, para una persona o una organización, sino para la sociedad en general. Entonces, reconocer, alzar la voz cuando una periodista, cuando una defensora es agredida, creo que es uno de los granitos de arena que se puede aportar desde la sociedad en general. Muchas gracias. Pues vamos a agradecer a nuestras panelistas por haber venido a y también a ver si va a quedar un rato si tienen libros para firmar. Adelante, abrimos el piso y están los libros allá de venta. ¿Dónde está la compañera? She's selling books over there. Y está aceptando tarjetas de crédito. Así que adelante. Gracias.